La educación es un derecho fundamental para todos y todas. Sin embargo, en México aún existen barreras que limitan que niños y niñas puedan gozar de su derecho a una educación de calidad. En este video exploraremos la situación actual de México en cuanto a la educación inclusiva y de deserción escolar. En septiembre de 2016, la UNESCO realizó un estudio referenciado como Niños y niñas fuera de la escuela en México, en donde se obtuvo como resultados que 4.1 millones de niños en el país están fuera de las escuelas por diversas razones y alrededor de 640,000 están en riesgo de abandonar los estudios. Además, en ese mismo estudio se logró identificar los grupos que se veían más afectados y vulnerabilizados. Los grupos que se ven más afectados o los que enfrentan las mayores dificultades para acceder a la educación son los siguientes: niños y niñas con alguna discapacidad. Estos menores suelen enfrentar tanto barreras físicas como emocionales. Físicas como la falta de infraestructura adecuada en las escuelas, como por ejemplo las rampas, pero también problemas relacionados con la formación de los maestros, que no siempre están capacitados para ofrecer una enseñanza inclusiva. Además, muchas veces se enfrentan actitudes discriminatorias, ya sea por la falta de educación inclusiva que debería empezar desde el hogar, o a la falta de apoyos educativos especializados. En segundo lugar, están aquellos que residen en zonas rurales. En áreas rurales, la distancia a las escuelas es un obstáculo o un impedimento muy importante, ya que muchas comunidades no cuentan con acceso a centros educativos cercanos, y ya sea por la falta de transporte y los recursos, limita la asistencia regular de los niños, lo que hace que estén desmotivados, ya que los hace pensar mucho en que se atrasarán con las tareas, con la asistencia y prefieren faltar. Además, las escuelas rurales suelen estar menos equipadas y carecer de personal docente lo suficientemente capacitado, lo que afecta la educación que reciben. En tercer punto tenemos a la población indígena, que aunque sabemos que actualmente existen programas bilingües y biculturales, los niños indígenas a menudo enfrentan barreras lingüísticas y culturales que por ende dificultan su progreso educativo. También se enfrentan a la discriminación y la falta de recursos específicos para atender sus necesidades, lo que contribuye claramente a una tasa de abandono mayor. En cuarto lugar tenemos a los niños que trabajan. El trabajo infantil es otra barrera significativa, que además de ser un delito, aporta a la deserción escolar. Muchos niños deben contribuir al sustento familiar y como resultado no pueden asistir a la escuela de manera regular o abandonan sus estudios para dedicarse al trabajo. Están en una balanza en lo que no saben qué es lo mejor para ellos, aunque claramente sabemos que es la educación. Esto perpetúa un ciclo de pobreza que es difícil de romper sin acceso a una educación adecuada y justa. Y en quinto lugar, tenemos a los niños en hogares de bajos ingresos. La pobreza tiene un impacto directo en el acceso a la educación. Las familias con bajos recursos a menudo no pueden cubrir los costos asociados con la educación, ya sean los útiles escolares, los zapatos, las mochilas, el uniforme o el transporte. Esto pone a los niños en desventaja y aumenta las posibilidades de una deserción escolar. Ahora, ¿qué es la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva no se refiere a cómo se educa un grupo especial de alumnos, sino a cómo se educa a todos, es decir, la educación inclusiva es contemplar las necesidades de sus alumnos y reconocer que cuentan con capacidades y habilidades diferentes. Por lo tanto, para lograr la inclusión educativa, se debe tomar en cuenta que la conceptualización de la misma y su metodología de una manera multidisciplinaria, es decir, entender al individuo y cuáles son sus necesidades. En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública incluye en el glosario de términos sobre la discapacidad la siguiente definición de educación inclusiva. La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos
marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos, que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. Dicho esto, continuamos con los diferentes tipos de inclusión. Como primer tipo de inclusión tenemos la inclusión física, que esta se refiere a la accesibilidad física de los entornos educativos, permitiendo que todos los estudiantes puedan acceder y moverse libremente dentro de las aulas educativas. Por ejemplo, rampas para sillas de ruedas, ascensores accesibles, baños adaptados y señalización en braille. Como segundo tipo tenemos la inclusión social, que esta se enfoca en la interacción y relación entre estudiantes, profesores y personal del centro educativo. Por ejemplo, programas de mentoría, actividades grupales e inclusivas, el fomento de la empatía y respeto y celebraciones culturales, además de eventos sociales. Como tercer tipo tenemos la inclusión emocional, que esta se centra en apoyar el bienestar emocional y psicológico de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, con apoyo emocional individualizado, programas de consejería, talleres de manejo de estrés y actividades para que ellos puedan liberar su estrés. Como cuarto tipo de inclusión tenemos la inclusión académica, que esta se refiere a la accesibilidad y equidad en la educación, garantizando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, adaptaciones curriculares, materiales educativos accesibles, el uso de tecnología asistiva, el apoyo individualizado para estudiantes con necesidades especiales. Como quinto tipo de inclusión tenemos la inclusión cultural, que esta es la que se enfoca en reconocer y valorar la diversidad cultural de los estudiantes. Por ejemplo, con celebraciones culturales, con la incorporación de materiales educativos multiculturales, con el fomento de la comprensión y respeto entre culturas, el apoyo de estudiantes con necesidades lingüísticas especiales, lo que nos lleva al último tipo de inclusión, que es la inclusión lingüística, que es aquella que se enfoca en estudiantes con necesidades lingüísticas especiales, por ejemplo, aplicando programas de inmersión lingüística, apoyo de intérpretes, materiales educativos en diversos idiomas y por último clases de idiomas para estudiantes con necesidades especiales y para todos los estudiantes en general para que puedan incluso comunicarse con aquellos niños de necesidades especiales para incluirlos. Entonces todos estos tipos de inclusión se intersectan y completan entre sí, creando un entorno pleno y educativo en donde hay valor y respeto entre toda la diversidad de estudiantes. Las instituciones, las culturas y las prácticas. Dicho esto, continuamos con este ejemplo. Una estudiante llamada Sofía, que tiene parálisis cerebral y utiliza una silla de ruedas, se incorpora a un salón de clases de quinto grado en una escuela pública. Las barreras potenciales que se le pueden presentar a Sofía son el acceso físico limitado a la escuela y el salón de clases, dificultades para poder interactuar con sus compañeros debido a su discapacidad y por último, la necesidad de adaptaciones en los materiales y actividades para facilitar su aprendizaje. Las acciones inclusivas que la escuela debe implementar son 1. El acceso físico, en donde la escuela va a adaptar el acceso al salón de clases y los pasillos para que Sofía pueda moverse fácilmente en su silla de ruedas. 2. Asistencia tecnológica, en donde se le va a proporcionar a Sofía un dispositivo de comunicación especializado para poder así facilitar su interacción con sus compañeros y el profesor. 3. Adaptaciones curriculares, en donde el profesor va a adaptar las actividades y materiales para que Sofía pueda participar plenamente, como por ejemplo proporcionarle textos en braille o digitalizar los materiales necesarios para ella. 4. Apoyo emocional. El profesor y los compañeros de clase van a recibir capacitación sobre cómo interactuar con Sofía de manera respetuosa y efectiva, más que nada para crear conciencia de. Y por último, la participación activa, en donde Sofía es incentivada a participar
en discusiones y actividades del salón de clase y que se le proporcionen las mismas oportunidades como los demás para que ella pueda compartir sus ideas y opiniones. ¿Qué nos da como resultado esto? Que Sofía se va a sentir integrada y valorada en el salón de clases, que sus compañeros van a poder desarrollar habilidades de empatía y comprensión hacia las personas con discapacidad y que el profesor va a mejorar su capacidad para adaptar su enseñanza a las necesidades diversas de sus estudios. En la actualidad hay 343.000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad que no saben ni leer ni escribir, es decir, el 15.2% de la población con discapacidad en edad escolar es analfabeta en pleno siglo XXI. Esto según el informe Discapacidad y Derecho a la Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México, Mejoredu. Estamos hablando del mismo país que el 15 de mayo del 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con la cual se establece que la educación, aparte de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El informe previamente mencionado de Mejoredu reconoce que no todas las escuelas ni planteles están preparados ni cuentan con las condiciones necesarias para otorgar un servicio educativo óptimo, adecuado a las necesidades que las personas con discapacidad puedan presentar. Una realidad que va en contra de la misma Constitución mexicana y de tratados internacionales como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora respondamos a la pregunta, ¿hay educación inclusiva en México? La respuesta es sí. En México ya se ha ido implementando a través de acciones y políticas. Por ejemplo, la ya mencionada reforma al artículo 3 constitucional. Además, podemos mencionar programas como la Unidad de Apoyo a la Educación Regular, USAER, y los Centros de Atención Múltiples, CAM, los cuales buscan reintegrar a alumnos con necesidades educativas especiales. Sin embargo, el país aún presenta limitantes y retos para una implementación correcta de este nuevo método de educación. Según el censo realizado en el año 2020, hay 2.108.786 personas con discapacidad entre los 5 y los 17 años, es decir, en edad escolar. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, contabiliza que son 506.455 los alumnos con alguna discapacidad que están escolarizados, lo que representa un 24% de alumnos con discapacidad escolarizada, y el 76% restante de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no están cubiertos por el Sistema Nacional de Educación. Las escuelas inclusivas enfrentan numerosos retos al intentar proporcionar una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes, sin importar sus capacidades o diferencias. Algunos de los desafíos más comunes incluyen la formación del profesorado. Uno de los mayores obstáculos es que muchos docentes no tienen la capacitación adecuada para manejar la diversidad en el aula, especialmente cuando se trata de estudiantes con discapacidades físicas, cognitivas o con necesidades educativas especiales. La enseñanza inclusiva requiere técnicas y enfoques pedagógicos específicos, que no siempre forma parte de la formación básica de los maestros. La falta de capacitación continua y especializada puede limitar la efectividad de la inclusión en el aula. Otra barrera son los recursos limitados. Muchas escuelas, especialmente en áreas rurales o de bajos recursos, carecen de los insumos necesarios para garantizar una educación inclusiva. Esto incluye la ausencia de personal especializado, como terapeutas, psicólogos, educadores especiales y auxiliares, que son fundamentales para apoyar a los estudiantes con necesidades específicas. Además, tampoco se dispone de suficiente tecnología asistida o de materiales didácticos adaptados, que facilitan el aprendizaje para estudiantes con discapacidades. La falta de estos recursos impide que los estudiantes con diferentes capacidades reciban el apoyo adecuado. La infraestructura inadecuada. Muchas escuelas no están adaptadas para recibir a estudiantes con discapacidades. Esto incluye la falta de rampas, baños accesibles, señalización en braille o espacios de fácil acceso para personas con movilidad reducida.
La cadencia de estas adaptaciones físicas limita la inclusión de estudiantes con discapacidades motrices y sensoriales, impidiendo de que puedan participar plenamente en la vida escolar. Y la participación de la familia. La colaboración entre escuelas y las familias es esencial para el éxito de la educación inclusiva, pero a menudo resulta un reto. Algunos padres pueden no estar familiarizados con el concepto de inclusión o pueden tener prejuicios sobre el impacto que puede tener la presencia de estudiantes con discapacidades en el aprendizaje de sus propios hijos. Estos prejuicios, combinados con la falta de participación activa en las dinámicas escolares, pueden dificultar el trabajo en conjunto que es necesario para garantizar una inclusión efectiva. En México, el número de escuelas inclusivas está en un constante crecimiento, pero ¿cómo podemos identificar una escuela inclusiva? Primero, es importante comprender que una escuela inclusiva es aquella que busca garantizar el acceso y la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, necesidades o características personales. Una de las características principales de una escuela inclusiva es que cuenta con un plan de acción para atender las necesidades educativas especiales en los estudiantes. Este plan debe ser individualizado y centrado en los estudiantes, así como también debe ser desarrollado en colaboración con los padres de familia y los expertos en el tema. Otro aspecto clave de una escuela inclusiva es que fomenta lo que es un ambiente positivo y también un aprendizaje respetuoso para todos los estudiantes. Esto se logra promoviendo una cultura de respeto, diversidad, tolerancia a través de la implementación de prácticas pedagógicas que permitan la participación activa de todos los estudiantes. Así como también una escuela inclusiva debe contar con recursos y apoyos especializados como terapeutas, psicólogos, maestros en educación especial y tecnologías de apoyo, para garantizar que los estudiantes con necesidades especiales puedan participar plenamente en todas las actividades escolares. Y por último, una escuela inclusiva debe estar comprometida con la formación y la capacitación continua de sus docentes y personal administrativo para poder brindar una educación de calidad inclusiva a todos los estudiantes. Así como ya se mencionó, una escuela inclusiva se caracteriza por garantizar la participación y el acceso pleno a todos los estudiantes. Independientemente de sus características o necesidades, se va a mencionar algunas características en específico, como por ejemplo tenemos lo que ya se mencionó, un plan de acción individualizado, que es un indicador crucial en la existencia del plan de acción centrado en las necesidades educativas de cada estudiante. Este plan es desarrollado en conjunto con los padres y los expertos y tiene el objetivo de garantizar que cada niño reciba el apoyo necesario para su aprendizaje. Después tenemos lo que es cultura de respeto y diversidad. En una escuela inclusiva se fomenta un ambiente en donde se respeta la diversidad y se promueven valores de tolerancia y equidad. Todos los estudiantes, sin importar sus habilidades o características personales, se sienten valorados y respetuosos. Prácticas pedagógicas e inclusivas. Las metodologías de enseñanza están diseñadas para asegurar que todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades especiales, participen activamente en todas las actividades educativas. Esto incluye el uso de diferentes enfoques de enseñanza, adaptaciones cruciales y estrategias pedagógicas personalizadas. También tenemos lo que son los apoyos especializados, ya que la escuela cuenta con recursos adicionales como terapeutas, psicológicos, maestros de educación especial y tecnologías de apoyo que ya fueron mencionadas, que son fundamentales para el desarrollo integral de todos los estudiantes con necesidades especiales. Estos recursos pueden ayudar a crear un entorno en donde todos los estudiantes puedan aprender y progresar de la mejor manera posible. Evaluación formativa y flexible. En lugar de tener una única forma de evaluar a los estudiantes, las escuelas inclusivas adoptan lo que es un sistema de evaluación formativa que mide el progreso individual de los estudiantes. Esto significa que evalúan no solo los resultados académicos, sino que también el esfuerzo, el proceso de aprendizaje y los avances personales de cada alumno. Y por último, tenemos lo que es capacitación continua del personal. Un compromiso constante con la formación de los docentes y el personal administrativo es otro pilar esencial en una escuela inclusiva.
ya que la capacitación les permite estar actualizándose sobre nuevas estrategias educativas inclusivas y enfoques para brindar una enseñanza equitativa y de calidad. La inclusión educativa en México, aunque es respaldada por avances legislativos como la Ley General de Educación, enfrenta grandes desafíos en su implementación. A pesar de las políticas diseñadas para garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades o que provienen de comunidades indígenas, rurales o de bajos recursos, hay una realidad distinta en muchas escuelas, ya que muchos de estos estudiantes aún son excluidos o no reciben la atención necesaria para alcanzar su máximo potencial. Superar los desafíos exige una transformación profunda del sistema educativo. Un enfoque integral debe abordar no solo el marco legislativo, sino también la implementación efectiva de las políticas de inclusión. De los principales problemas es la falta de infraestructura adecuada en las escuelas, que no cuentan con rampas para estudiantes con discapacidades físicas, ni con materiales adaptados o tecnologías asistidas que faciliten el aprendizaje de quienes tienen necesidades educativas especiales. Esto limita seriamente la posibilidad de ofrecer una educación inclusiva de calidad. Además, la falta de recursos impide que los centros educativos puedan adquirir estas herramientas, lo que perpetúa las barreras físicas y pedagógicas que enfrentan los estudiantes con mayores dificultades. La tecnología puede tener un papel fundamental en la transformación del sistema educativo hacia uno más inclusivo, no solo como una herramienta que permite el acceso a los contenidos, sino como un recurso que posibilita la personalización del aprendizaje. El uso de plataformas digitales, aplicaciones educativas adaptadas y dispositivos de asistencia puede ayudar a que cada estudiante aprenda a su propio ritmo y de acuerdo a sus necesidades. Esto sería particularmente útil en contextos donde los recursos son limitados, ya que la tecnología puede compensar algunas carencias materiales o de personal especializado. La inclusión educativa no se trata solo de integrar físicamente a los estudiantes en las aulas, va más allá, asegurando que cada uno reciba una educación de calidad que respete sus características individuales y que promueva su desarrollo pleno. Para lograr esto es necesario un enfoque integral que no solo se centre en las escuelas, sino que también fortalezca los vínculos entre el gobierno, las comunidades y las familias. El esfuerzo no puede venir únicamente de los docentes o del sistema educativo. La sociedad en un conjunto debe comprometerse con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias, tengan la oportunidad de aprender y prosperar.